Bueno, prácticamente este ejemplo es, puede ser uno de examen y dice de que hay la potencia absorbida por cada uno de los elementos de la figura. Pues aquí hay un pequeño error porque nosotros podemos detectar la potencia absorbida, pero también podemos entregar la potencia entregada. Si nos damos cuenta, voy a encerrar aquí en un pequeño trazo de que hay una fuente de voltaje y esta está entregando potencia. O sea, no está haciendo una absorción, sino que está haciendo una entrega de potencia. Al igual que podríamos decir que esta fuente de corriente que está por acá está entregando potencia al sistema. Entonces, sí, prácticamente tenemos dos fuentes entregando potencia a estos elementos pasivos que están aquí en medio. Entonces, por cada uno de los elementos pasivos y de las fuentes que tenemos entregando esas potencias, podemos detectar la potencia del sistema, que es lo que vamos a hacer en en esta resolución. Me voy a ir con el primero y es la fuente de voltaje que aparece por ahí. Esta fuente de voltaje va a decir de que tenemos 10 amperios saliendo de la misma. La fuente que está dicha por la potencia 1 va a ser de 30 voltios. Entonces, algo interesante de esto es de que si nosotros usamos la ley de las potencias, que dice de que la potencia va a ser igual a una intensidad de corriente multiplicado por un potencial eléctrico. Entonces, la fórmula se ve de esta manera, ¿verdad? La voy a encerrar acá y voy a limpiarlo todo. Entonces, podemos ver prácticamente que, bueno, lo voy a hacer con el puntero láser. Esto de acá es la fórmula que nos va a servir. Esta fórmula también la podemos ver en otros lados como potencia es igual o de donde proviene. Va a decir que es igual a la diferencia o entrega de energía en un diferencial de tiempo. Pero aquí entran derivadas al sistema. Pero de cómo obtenemos este potencial con respecto o multiplicado por la corriente es porque aquí lo dividen y usan de factor unitario el diferencial de carga. Entonces dice que la potencia de trabajo sobre un diferencial de carga multiplicado por el diferencial de carga sobre el diferencial de tiempo va a ser igual a la potencia. Entonces, esto, si nos recordamos qué es, y ahora lo voy a poner en un azul o en un verde, de que esto de acá es el voltaje, porque es una entrega de energía por un diferencial de carga, y esto de acá es la corriente o la intensidad de corriente, porque es cómo se mueven las cargas en el tiempo. Entonces es de ahí donde proviene esta fórmula de acá, ¿verdad? Eh, pues como en este momento solo queremos encontrar prácticamente la potencia que entrega esta fuente, un truco que pueden usar para saber qué signo va a llevar la potencia es de que en qué dirección está fluyendo la corriente. Y se pueden dar cuenta que la dirección de esta corriente sale de la fuente. Entonces, pues prosigamos. Vamos a decir de que la corriente de la fuente 1 va a ser igual a 10 amperios, es esta corriente de acá. Y el voltaje de la fuente 1 va a ser de 30 voltios. Entonces, por ende, si nosotros lo reemplazamos en la fórmula de potencia, vamos a decir de que la potencia 1 va a ser igual al voltaje de la fuente 1
por la corriente de la fuente 1. A su vez ya reemplazamos los valores, 30 por 10 y nos da 300 watts. Recordemos que las dimensionales de la potencia están dadas en watts, que son prácticamente voltios por amperios. Esas son las dimensionales. Ahora, ¿qué signo llevan estos 300 watts? Pues, como bien ya se los dije, la corriente sale de la fuente, entonces está haciendo una entrega de energía, entonces está perdiendo potencia esta fuente de acá, entonces lo vamos a poner como un signo negativo. Entonces vamos a decir que la potencia 1 en realidad va a ser el signo negativo de la multiplicación que ya hicimos, por ende menos 300 watts. Y para esta fuente de voltaje la pérdida de energía es de 300 watts. Si me voy ahora a la siguiente parte, que es la fuente de corriente, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Para la fuente de corriente vamos a tener lo siguiente, que podemos ver que no nos dice la corriente como tal. Bueno, sí nos las dice por acá, pero en la fuente nos tira algo diferente. En primer lugar, podemos darnos cuenta del símbolo que tiene la fuente de corriente, que es un símbolo en forma de rombo. Entonces, este símbolo en forma de rombo significa que es una fuente dependiente de corriente. Y aquí podemos verlo. Es una ecuación de prácticamente una variable. Y dice de que el valor de la corriente va a ser 0.4 veces el valor de la I. Recordemos de que la I tenía un valor. Vamos a usar siempre la fórmula de potencia es igual a voltaje por corriente. Y vamos a decir la potencia en la 5 va a ser igual al voltaje de la fuente 5 multiplicado por la corriente de la fuente 5. Entonces es la entrega de potencia que está haciendo esta fuente de corriente. Entonces vamos a reemplazar el valor de la corriente F5. ¿Y cuánto decíamos que era la corriente de F5? Era 0.4 veces I. Yo ya asumiendo de que sé el valor de I, y que sí lo sabemos y por eso lo tenemos en esta imagen de acá, es de que I vale 10 amperios. Lo tenemos acá, justo. Entonces, pues ya tenemos todos los valores. Y justo estos 0.4 I son estos 4 amperios que están acá. Porque se corre, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la siguiente, ya podemos ver de que reemplazamos los valores. Voltaje de la fuente en 5 serían 12 voltios multiplicado por 0.4 por 10 amperios y nos da un total de 48 watts. Ahora bien, ¿qué signo va a tener otra vez esta potencia 5? ¿Está perdiendo energía o está absorbiendo energía? Está perdiendo. Entonces vamos a decir de que la potencia es negativa y nos va a quedar en menos 48 watts. Esta siento yo que está bastante sencilla. Entonces la potencia 5 vamos a decir de que es menos 48 watts. Luego nos vamos a ir con los elementos pasivos. Vamos a avanzar de una vez con las tres, los tres símbolos que tenemos o que teníamos en el circuito original, que era primero este P2, este P3 y este P4, haciendo referencia de que estos podrían ser elementos pasivos tales como resistencias, por así decirlos. Entonces, ya que lo dibujé ahí, vamos a determinar que por cada una de ellas
vamos a utilizar la misma fórmula de potencia es igual a voltaje por la corriente. Ya sabemos los valores de corriente, recordemos del circuito original, solo que aquí tenemos que tener mucho cuidado en qué direcciones de corriente y cómo nosotros vamos a tomar el valor de la potencia, si negativo o positivo. ¿Está absorbiendo energía o es una especie de entrega de energía? En un elemento pasivo no hay entrega de energía como tal, pero sí juega mucho la dirección de la corriente, y donde lo vamos a tomar bastante en cuenta es en este elemento pasivo de acá. Si podemos ver, la corriente está entrando del lado negativo del elemento pasivo ya polarizado. Entonces, eh, alguien midió con un multímetro este elemento pasivo y se dio cuenta que el positivo estaba acá y el negativo estaba acá, pero dijo de que la corriente estaba fluyendo por acá y era de una corriente de 4 amperios. Entonces, esta potencia va a ser negativa. Ya vamos a ver por qué en un momento. Me voy con los siguientes datos de una vez a reemplazar los valores. Para el P2 va a ser el valor del voltaje, que es 10 voltios multiplicado por los 10 amperios que le están entrando del lado positivo. En este caso, los 10 amperios están entrando al elemento pasivo y lo polariza de una vez. ¿Quién me va a definir esto? Pues la corriente mayor es la que va a definir la polaridad de los elementos pasivos. Aquí, por ley de tensiones de Kirchhoff, en este nodo se van a sumar las dos corrientes. Ley de corrientes de Kirchhoff, perdón. Se van a sumar las corrientes. Pero eso es punto de aparte. Entonces, vamos a tomar lo siguiente. Es de que para la potencia 2 va a ser positivo, porque está entrando del lado positivo, y quedémonos con esa idea. Entonces P2 va a ser igual a 100 watts, P3 va a ser igual a 280 watts, porque los 14 amperios que están fluyendo para acá abajo están entrando al lado positivo del elemento pasivo ya polarizado. Entonces nos quedamos con esos valores, y como bien ya definimos, el 8 por 4 van a ser 32 watts, pero el lado negativo, porque está fluyendo para acá. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Ya nos vamos con nuestro resumen. Prácticamente este era nuestro circuito original. Hay una corriente de 10 amperios fluyendo por este circuito de acá hasta este, perdón, voy a borrar esto porque está mal. Hay una corriente de 10 amperios llegando a este nodo de acá. Este es un nodo, y hay una corriente de 4 amperios llegando al mismo nodo. Y si se dan cuenta, estos 14 amperios es la suma de ambas corrientes. Entonces es algo interesante de ver, lo vamos a ver en otros videos. Pero entonces aquí esta corriente de 14 amperios está retornando a algún punto. Podemos decir de que este punto puede ser tierra. Entonces, en resumen, vamos a tener que la potencia 1 fueron menos 300 watts. La potencia 2 van a ser 100 watts. Potencia 3, 280. O sea, la potencia en estos elementos, esto, este y este, van a ser justo los que yo estoy poniendo acá. Entonces, potencia 4 y potencia 5. Entonces, espero haya solucionado tus dudas y nos vemos en la siguiente.